En lo que se refiere a grabación de vídeo, Sony en los últimos años ha hecho una gran mejora en sus cámaras. Hemos visto un avance importante en las especificaciones y las características de grabación de vídeo. Por eso hoy vengo a enseñarte cuál es mi top 5 de cámaras Sony para grabar vídeo. Antes que nada, porque puede ser muy divertido, déjame abajo en los comentarios cuál es tu top 5 de cámara Sony para grabar vídeo, a ver si coincidimos. Y además, al final de este vídeo te voy a decir cuál es para mí la cámara más equilibrada en relación calidad-precio. Y que sepas que en este ranking no voy a incluir cámaras como la Sony FX9 o la Sony Venice, que son cámaras increíbles para la grabación de vídeo profesional y de cine, pero es que la FX9 cuesta 13.000 euros y la Sony Venice más de 50.000. No tendría sentido incluirlas. Así que empezamos por la primera cámara que llega a este top 5 y es la Sony Alpha 7 IV. Puede grabar con su sensor full frame en 4K en 422 10 bit hasta 30 fotogramas por segundo, con una gran calidad de imagen rescalando un 6K, y no la he puesto más adelante en este ranking porque al grabar vídeo en 4K a 60 FPS recorta el sensor. Para grabaciones profesionales quizás se queda un poco corta porque puede llegar a calentarse y no aguanta largos periodos de grabación, y además, aunque a mí personalmente no me haya afectado, sí que tiene algo de rolling shutter. La Sony Alpha 7 IV además es una cámara increíble para fotografía, convirtiéndose en una apuesta muy sólida en cámaras full frame con un precio de 2.800 euros, bastante inferior al resto de cámaras full frame que vamos a ver en este vídeo. Pero el siguiente puesto no lo ocupa una cámara full frame, es para la recién presentada Sony FX30, una cámara con sensor APS-C. Es capaz de grabar en 4K hasta 60 FPS con todo el sensor en Super 35mm en 422 10 bit, también rescalando un 6K, y además puede grabar en 4K a 120 FPS recortando el sensor. Es un recorte importante y además genera ruido en los ISOs base, pero es una apuesta muy potente en vídeo ya que permite la salida externa por HDMI para poder grabar en RAW. La Sony Alpha 7 IV no puede hacerlo y además, como incluye ventilador, no tienes que preocuparte por grabar durante largos periodos de tiempo. Es la cámara más económica que vamos a ver en este vídeo, el precio son 2.400 euros solamente el cuerpo y no pasa nada por ser APS-C. El Super 35mm es un formato muy utilizado y perfectamente apto para todo tipo de producciones. Pasamos al puesto número 3, medalla de bronce, y aquí tenía opiniones encontradas, tenía bastantes dudas y al final tenemos el podio compartido por la Sony FX3 y la Sony Alpha 7S III. Estas dos cámaras comparten exactamente las mismas prestaciones, 4K a 120 FPS internamente en 422 10 bit, con todo el sensor full frame, salida externa en RAW en 4K hasta 60 FPS, mismo sensor, mismo procesador. Sí que es cierto que la Sony FX3 tiene algunas ventajas físicas como los indicadores LED y el ventilador, pero decirte que con la Sony Alpha 7S III nunca he tenido problemas de calentamiento y hay cosas de la Alpha 7S III que echo de menos en la FX3. Por ejemplo, el visor, en ocasiones me guío más para exponer y encuadrar por el visor electrónico de la Alpha 7S III, que es de los mejores que he probado. El dial para los modos me parece más práctico y especialmente el joystick creo que está en una posición más incómoda en la FX3. El precio de la Sony Alpha 7S III además es inferior al de la FX3, 4.200 frente a 4.700, y aunque en la FX3 en la nueva actualización trae mejoras como el modo cine EI para exponer y grabar en S-Log, en la práctica tienen exactamente la misma calidad y la decisión entre una y otra depende completamente de las preferencias de cada uno. En mi caso concreto, que compré la Sony Alpha 7S III antes de que se anunciase la Sony FX3, si a día de hoy no la tuviera, te aseguro que la cámara que volvería a comprar sería la Sony Alpha 7S III por todo esto que te he contado. Segundo puesto, te podrá sorprender, pero la medalla de plata es para la Sony FX6.
Sigue compartiendo sensor y procesador con la Sony Alpha 7S III y la FX3, por lo que podemos grabar internamente en 4K a 120 fps en 422 10-bit con su sensor full frame, hacerlo externamente en RAW en 4K hasta 60 fps, tiene un cuerpo optimizado para la grabación de vídeo y aún así sigue siendo extremadamente compacta. La gran ventaja de la FX6 frente a sus hermanas es que cuenta con filtros ND integrados, desde un ND4 a un ND128. Es una función súper práctica para grabar vídeo, una característica completamente profesional y por la que también he tenido muchas dudas en ponerla en la posición número 1. La Sony FX6 tiene un precio de 6.600 euros y evidentemente estas mejoras en el cuerpo, sobre todo lo que se refiere a los filtros ND, se pagan. Vamos ahora con el top de este ranking, medalla de oro de Best of the Best para la Sony Alpha 1. Inicialmente podrías pensar que la FX3 o la FX6 están mucho más orientadas a la grabación de vídeo, que es un planteamiento muy bueno, pero la Sony Alpha 1 tiene una serie de ventajas que por esto han hecho decantarme para darle el puesto número 1. Igualmente puede grabar con todo el sensor full frame internamente en 4K a 120 fps en 422 10-bit y con salida en RAW en 4K a 60 fps. Pero los dos grandes distintivos de la Sony Alpha 1 es que puede grabar en 8K a 30 fps en full frame gracias a su sensor de 50 megapíxeles. Desde la nueva actualización además lo puede hacer en 422 10-bit, que si bien es cierto no siempre vas a necesitar esta resolución, te va a permitir reencuadrar en edición, por lo que ofrece una mayor versatilidad. Y otra gran ventaja de la Sony Alpha 1 es que al tener tanta resolución podemos seguir grabando vídeo en 4K y hacerlo en modo Super 35mm, como si tuviésemos una cámara Sony APS-C, como si tuviéramos una Sony FX30. Esto la FX3, la Alpha 7S III o la FX6 no lo pueden hacer porque tienen tan solo un sensor de 12 megapíxeles que para grabar vídeo en full frame es estupendo, pero si quieres hacer encuadres más cerrados, si quieres hacer primeros planos más de cerca, la Sony Alpha 1 va a tener una gran ventaja. También, oye, no te lo voy a negar, es la más cara de todas, 7.300 euros solamente el cuerpo, pero si lo piensas fríamente, al tener las mejores prestaciones en foto y en vídeo, sale mucho más a cuenta que, por ejemplo, comprarte una Sony Alpha 7S III o una FX3, además de comprarte una Alpha 7R4 o una Alpha 9. Si te compraras dos cuerpos por separado, acabarías gastándote más dinero. Aún así, yo personalmente, si nos fijamos meramente en el vídeo, creo que las cámaras más equilibradas en relación calidad-precio son la Sony Alpha 7S III y la Sony FX3. Así que hasta aquí llegamos hoy. Recuerda dejarme abajo en los comentarios cuál es tu top 5 de cámara Sony para grabar vídeo. Por mi parte, nada más. Ahora ya lo único que tienes que hacer es darle ahí bien fuerte al botón de suscribirte y a la campanita. Yo soy Javi y nos vemos en el próximo vídeo.